Muchas gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Ya se les extrañaba, ¿eh? Uno dirá, ¿será que vuelven? ¿No vuelven? ¿Aprovechan la Navidad para alejarse? De todo corazón, que sea un buen año. Que dentro de todas las circunstancias que vivimos podamos tener un año, sobre todo lleno de salud, lleno de paz. Ojalá también de trabajo, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar un tema dentro de lo que se pueda, porque es muy amplio, muy amplio. Tratar de abarcar la teología de Pablo pudiera llevarnos un año completo de estudios. Sin embargo, intentaremos por lo menos acercarnos como a tres, cuatro elementos de la teología de Pablo, aquellos que puedan servirnos para de alguna manera cuestionarnos hoy nuestra propia experiencia de fe. Les recuerdo que normalmente yo hago una exposición con una presentación. Luego de esto, ustedes vayan tomando notas, apuntes, si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que no quede claro, que necesiten que les amplíe, lo hacemos en la parte final, ¿sí? Para que no se convierta esto solamente en un monólogo, sino en un verdadero compartir. Entonces, les voy a presentar ahora el tema de hoy un poquito, es el pensamiento y la vida de Pablo. ¿Eh? Digamos a manera de introducción, como para provocarnos un poco, hay todo un debate a nivel de iglesia que se pregunta realmente quién es el que funda el cristianismo en cuanto a religión. No se sorprendan, hay muchos, muchísimos teólogos, biblistas que sostienen que no fue Jesús. Jesús vino a este mundo y se encarnó dentro de una cultura y una religión concreta que fue el judaísmo. Y a lo largo de los evangelios vemos que él vivió, respiró, actuó como judío. Iba a la sinagoga, iba al templo, participaba de todas las fiestas judías, etcétera, y que su muerte en cruz causada por los romanos fue como consecuencia de un pequeño grupo de judíos que no es que le cuestionaban algo novedoso. La propuesta de Jesús es la propuesta que ya los judíos tenían desde el Antiguo Testamento, que era la llegada del reino de Dios. Estos autores dicen que lo que realmente escandalizó de Jesús fueron los destinatarios. Es decir, que Jesús les diga que adúlteras, prostitutas, leprosos, extranjeros, ladrones, recaudadores de impuestos serían los primeros en llegar al reino de Dios. Algo que yo creo que hasta hoy a más de alguno pudiera molestarle, ¿no? Imagínense que nos digan que nosotros que somos educadores en la fe, que participamos de cursos, que vamos a misa, que tratamos de vivir nuestra fe, no vamos a llegar al reino de los cielos primero, sino que los primeros serán los delincuentes, los que están haciendo estallar bombas. A más de alguno le molestaría realmente eso. Y por eso deciden que Jesús muere en la cruz, pero Jesús termina muriendo siendo judío. Y que quien realmente empieza a pensar el cristianismo como una religión distinta al judaísmo fue propiamente Pablo. Pablo, ¿no? Hay estos autores que dicen que es Pablo el que se ve la necesidad de traslucir, de transportar, de equiparar la enseñanza de Jesús con un nuevo lenguaje, con nuevos símbolos, con nuevas experiencias adaptadas a una cultura y a un contexto que es completamente distinto de Jesús, ¿no? Por poner un ejemplo, Jesús vive en una región marginal del imperio, poco importante como Palestina, en un pueblito tan chiquito y desconocido como Nazaret, que es donde realmente Jesús se mueve, y a Pablo le toca llevar ese mensaje a las grandes ciudades del imperio, Atenas, Corinto, Roma, etcétera. Pasan de ese ambiente rural, campesino, popular, limitado en formación, a llevar un mensaje a ambientes donde pupula la filosofía, la reflexión, el esoterismo, las religiones mistéricas. Entonces, muchos argumentan que Pablo es el fundador propiamente de la religión cristiana. No vamos a entrar en esa discusión ahora,
Lo que sí puedo decir a cosecha personal es que aunque Pablo haya dado, digamos, una forma a este cristianismo, la puntada inicial, el dedo inicial lo tiene Dios, ¿no? Si podemos poner un ejemplo, es como nosotros confesamos y todos creemos que el creador del mundo es Dios, pero a nosotros en nuestras generaciones nos ha tocado desarrollar herramientas, tecnologías, medios para mejorar la vida. Y por más que alguien haya inventado un avión, un carro, un celular, un satélite, no puede decir que es el creador del mundo. El creador es Dios, porque Él dio el punto de partida. Entonces, aunque Pablo haya estructurado alguna doctrina, la raíz, la génesis, el origen de la buena noticia del evangelio, de la hondura del reino de Dios es Jesús. Pero eso no nos descarta que en este curso sea necesario que analicemos quién fue Pablo. Entonces, primero vamos a ver algunos elementos de la vida de Pablo y luego nos vamos a centrar en 3 o 4 ideas de la teología, porque más no podremos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros conocer a Pablo? Tenemos 4 fuentes, ¿no? De las que se puede de alguna manera estructurar una vida de Pablo. Primero son las cartas que él escribió. De las 13 cartas que nosotros conocemos de Pablo, la mayoría de los autores son unánimes en reconocer que 7 de esas cartas pertenecen a la pluma de Pablo, es decir, fueron inspiración del Espíritu Santo a ese personaje nacido en Tarso. Esas cartas son Romanos, Gálatas, la carta a Filemón, la primera carta a los Corintios, la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, uno puede leer esas cartas y allí encontrar lo más profundo de la experiencia espiritual y teológica del apóstol. El segundo es un poquito más como relacionado nomás, y es el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas. Lucas es quien más datos biográficos nos ofrece de Pablo, ¿no? Nos dice que nació en Tarso, que cuando era joven estudió en Jerusalén para ser fariseo, nos dice incluso que tuvo una hermana, Pablo. Pero estos datos, a pesar de que muchos pueden ser históricos y de hecho los tomamos como históricos, tenemos que cogerlo con pinzas, porque son datos de historia mezclados con reflexión teológica. Es decir, es una historia encaminada a dar una enseñanza. Es como cuando nosotros utilizamos cuentos en nuestras clases, ¿no? Cuando utilizamos una fábula, nosotros esperamos que quienes nos escuchen contar una fábula puedan distinguir entre los elementos fantasiosos, los elementos un poco de imaginación que tiene un relato donde hay reyes, reinas, princesas, hombres que mueren, hombres que viven, animales que hablan. Digo, liberar, separar eso para poder encontrar el mensaje. Entonces, eso es muy importante en Hechos, sobre todo de cara a no idealizar la figura de Pablo, sino ubicarla. Lo que más recomendamos nosotros siempre es leer los datos de Hechos de los apóstoles junto con la información que nos da Pablo en sus cartas auténticas para tratar de llegar a aquello que sea lo más histórico posible. La tercera fuente son los llamados escritos no auténticos. Son aquellas cartas o documentos que se atribuyen a Pablo, pero que no tenemos certeza de que sean. Voy a poner solo un ejemplo, lo que nosotros llamamos las cartas deuteropaulinas o tritopaulinas. Se llaman deuteropaulinas a aquellas cartas que fueron escritas probablemente por discípulos de Pablo. Y tritopaulinas son las cartas que probablemente fueron escritas por discípulos de los discípulos de Pablo. Por lo tanto, aunque dan información, son cuestionables. Y voy a poner solo un ejemplo. La segunda carta de Timoteo es claro que no fue escrita por Pablo. Pablo ya ha muerto, probablemente fue escrita por un discípulo posterior,
que en nombre de Pablo quiere seguir ahondando la reflexión. Pero ha pasado tanto tiempo que de alguna manera ya empieza, digamos, a falsearse el pensamiento de Pablo. De manera concreta, en esta segunda carta de Timoteo es donde encontramos una de las frases que más se le quiere criticar a Pablo, ¿no? Cuando Pablo le dice a las mujeres, mujeres, recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza de la mujer. Por lo tanto, las mujeres deben someterse a su marido, obedecerlo, escucharlo siempre y no hablar si no le dan permiso. ¿Ya? Entonces, estas cartas son cuestionables porque nos hacen creer que Pablo era misógino. De hecho, yo he escuchado a algunas personas que abiertamente dicen sin ningún motivo que Pablo es misógino, que Pablo odiaba a las mujeres, que Pablo no las respetaba, que Pablo exigía que se sometan a los hombres. Y tenemos que decir, no es verdad. La carta ya no pertenece propiamente a Pablo. Digamos, es de la escuela paulina. Si Pablo hubiese estado vivo cuando se escribió eso, seguramente debería haberse enojado, porque en las cartas auténticas, en los que llamamos escritos auténticos, Pablo muestra mucho respeto y cariño a muchas mujeres a las que reconoce el gran servicio que están prestando a la iglesia y a él mismo, ¿no? Mujeres como Prisca, también llamada Priscila, Febe, Junia, mujeres a las que Pablo valora mucho. Finalmente, la última fuente son los que llamamos los escritos apostólicos. ¿Cuáles son los escritos apostólicos? Aquellos que se escribieron después del año 100, cuando ya se cierra el canon, cuando ya la iglesia dice, estos son los libros inspirados por Dios y ninguno más. Entonces, a partir de ese momento, los llamados padres de la iglesia empiezan a hacer sus homilías, reflexiones, catequesis y empiezan a citar otros datos, otras tradiciones sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre el apóstol Juan, sobre el apóstol Pedro y también sobre el apóstol Pablo. Entonces uno puede encontrar documentos que nos narran cosas, elementos, partes de la vida de Pablo que no las encontramos en los otros escritos, es decir, que pertenecen a la tradición. Y finalmente encontramos unos escritos llamados apócrifos. Para su información, queridos docentes, nosotros en en la iglesia católica llamamos apócrifos a aquellos escritos que pretenden ser inspirados por Dios sin serlos. Ha habido a lo largo de la historia, hubo todo un proceso de discernimiento con tantas obras que había para hacerse la pregunta, ¿cuál de todos estos escritos que tenemos serán considerados inspiración de Dios, revelados por Dios? A eso llamamos el canon, a la lista oficial de esos libros, que espero que recuerden, en el Nuevo Testamento son apenas 27 libros. Por estos 27 libros quedaron por fuera más de 100 libros que la iglesia dijo son historias bonitas, historias piadosas, historias que nos pueden de alguna manera reconfortar, pero no las consideramos inspiradas por Dios. A esos libros los llamamos apócrifos. Y algunos de esos libros apócrifos mencionan o hablan respecto a Pablo. De manera concreta, hay un libro que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, que da una serie de datos aparentemente de Pablo que nos pueden servir como cierta información, pero que no los consideramos del todo fidedignos, confiables. ¿Eh? Veamos brevemente una pequeña historia de quién es Pablo, de sus orígenes, etcétera, ¿no? Pablo, según nos narra Hechos de los Apóstoles, habría nacido en Tarso, hijo de unos padres judíos observantes. Hay por ahí una tradición de San Jerónimo, ese que tradujo la Biblia del griego al latín.
la que llamamos la Biblia Vulgata, la Vulgata, San Jerónimo llegó a lanzar una hipótesis de que Pablo habría nacido en la ciudad de Giscalia, en Palestina, concretamente al norte, en Galilea. Es decir, Jerónimo insinúa que Pablo era paisano cercano de Jesús, de la misma región. Los historiadores, después de investigar, no le dan mucha validez a esto, ¿no? Porque básicamente el dato que ha quedado claro es que Pablo nació en Tarso, o por lo menos, si no llegó a nacer en Tarso, desarrolló toda su vida en esa ciudad. Igual que Jesús, ¿recuerdan? Los evangelios nos dicen que Jesús nació en Belén. Sin embargo, toda su vida Jesús vivió en Nazaret, al punto que la gente lo conocía como el Nazareno. No, nunca lo llamaron el Betlemita, que es el que nació en Belén. Entonces, lo mismo pudo pasar con Pablo. Digamos, aceptemos que no nació físicamente en Tarso, pero vivió toda su vida ya de unos padres judíos observantes. Estos judíos que vivían fuera de la región de Palestina, donde estaba su pueblo, son conocidos como judíos de la diáspora. Sí, judíos de la diáspora, es decir, judíos que viven fuera de la nación, pero que no olvidan sus raíces, que no olvidan sus costumbres, que siempre están anhelando, suspirando en algún momento, por lo menos por una temporada, volver a su tierra, ¿no? Nosotros hoy pudiéramos hablar de las diásporas ecuatorianas, ¿no? ¿Cuántos familiares, amigos de ustedes han migrado fuera del país y viven en Estados Unidos, viven en España, viven en Italia y viven en la diáspora? Y ellos se han tenido que adaptar a esas culturas. Incluso algunos de ellos ya hablan inglés, italiano. Sin embargo, se siguen sintiendo ecuatorianos porque acá están sus raíces y esperan por lo menos una vez cada 3, 5 años venir una temporada, recorrer sus pueblos, bañarse en sus ríos. Sí, yo veo los que viven en Guayaquil, ¿no es cierto? Uno regresa, lo primero que hace al día siguiente de volver es comerse un buen encebollado y que comer cangrejo y comer caldo de salchicha, ir a comer bolón, que los sándwiches de chancho, que escuchar Julio Jaramillo, que ir a pasear al malecón, aunque luego tenga uno que volver otra vez. Eso pudo pasarle, de hecho, eso parece que es lo que le ocurre a Pablo y a su familia. Viven en Tarso, lejos de su país, pero constantemente estaban volviendo porque se sentían propiamente unos judíos. Su nombre en hebreo era Saulo, Saulo, ¿sí? ¿Por qué se llamaba Saulo? Porque Pablo pertenece a la tribu de Benjamín. ¿Se recuerdan ustedes que Israel estaba dividido en 12 tribus? Una de esas tribus, la última de ellas fue la tribu de Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Jacob. Y en Benjamín nació el primer rey que tuvo Israel, el rey Saúl. Por eso muchos benjaminitas, haciendo un homenaje a tan prestigioso antepasado que tenían, le ponían a su hijo el nombre de ese personaje. Quizás por eso este personaje le pusieron por nombre Saulo. Ahora, era muy común que muchos judíos de la diáspora, para integrarse en sus lugares donde vivían, cambien su nombre, ¿no? Esto lo hacen mucho, por ejemplo, los misioneros que vienen de otros países a nuestro Ecuador, ¿no? Los misioneros del Verbo Divino. Yo conozco muchos misioneros del Verbo Divino que su nombre lo tienen en su idioma. Estoy recordando uno que fue director del centro bíblico, polaco, su nombre en polaco es Jan, pero cuando vino a Ecuador a trabajar acá, tradujo su nombre y en vez de llamarse Jan, se hacía llamar Juan. Y tenemos otros misioneros.
Hay uno por ahí que está ahora de la India que se llama Robert. Entonces él lo traduce al español Roberto. Y así por el estilo. Bueno, parece que Saulo, tratando de adaptarse a la cultura judía, prefirió asumir su nombre en latín y por eso se llamó Paulus o Pablo, traducido al español. ¿Qué más sabemos de Pablo? Pues que era un ciudadano romano por nacimiento. Es decir, Pablo, a más de ser judío por herencia de sangre por sus padres, parece ser que tuvo la oportunidad de tener la nacionalidad romana, lo cual significaba que la familia de Pablo debió tener bastantes recursos económicos porque conseguir la nacionalidad no era algo fácil, ¿no? Igual, si seguimos poniendo ejemplos, nosotros hoy tenemos en Guayaquil casos parecidos, ¿no? Yo conozco de muchas personas en Guayaquil que cuando están embarazadas, ya cuando les está llegando el día del parto, suelen viajar a Estados Unidos, a Alemania, a Italia, a dar a luz allá. Y para que el niño, naciendo en ese país, lo inscriben allá y así le dan ya una nacionalidad. Pero eso no lo hacemos todos, ¿no? La mayoría de nosotros los guayaquileños, por lo menos los que tenemos de 40 años para arriba, nacimos en la maternidad Enrique Sotomayor y no más. Nosotros no aspirábamos a nacer en ningún otro lado. ¿Qué pasó con Pablo cuando fue joven? Según Hechos 22:3, en un momento los padres de Pablo lo enviaron a Jerusalén de regreso para que se forme muy bien en la ley. Sabemos que Pablo se formó para ser fariseo, es decir, conocer profundamente la ley y en un futuro dedicarse a enseñarla a nuevas generaciones. Esto es muy importante tenerlo presente porque estamos frente a una persona que ha sido muy bien formada y que de un momento a otro se va a encontrar con Jesucristo, que le va a pedir que libere la cabeza de todo lo que sabe para que pueda entrar la novedad. Y eso se llama conversión. Eso es difícil. Muchos de nosotros a veces nos cuesta dejar costumbres, tradiciones, incluso malas costumbres que hemos aprendido. A veces uno quisiera, hasta hace promesas en el día 31, mientras quemaba el año viejo, hacía promesas de cambiar, de dejar esas cosas viejas que hacíamos antes y nos damos cuenta que a veces es bien difícil. Se hace falta el Espíritu Santo para que haya una conversión. El haber estado en Jerusalén hizo o nos hace pensar plausiblemente que Pablo aprendió muy bien el hebreo, es decir, la lengua propia de los judíos. Pero por ser un ciudadano romano, creemos que también Pablo hablaba muy bien el latín. De hecho, hay unos textos en los que Pablo habla con un procurador romano, con un gobernador romano, y seguramente lo hizo en latín. Y también sabemos que Pablo recorrió todo el imperio, se detuvo incluso a predicar en Atenas, donde se hablaba casi que exclusivamente el griego. Es decir, perfectamente podemos decir que Pablo era políglota. ¿Sí? Y le tocó de alguna manera traducir el sentido del mensaje de Jesús, dicho en arameo, dicho en una lengua judía, a otras lenguas extranjeras, ¿no? Sigamos poniendo como ejemplos, ¿no? Es como, por ejemplo, un ecuatoriano que nosotros utilizamos, por ejemplo, la expresión en la sierra achachay, para decir que hace mucho frío. Pero si alguno de ustedes se tiene que ir a, no sé, a Alemania y un día se les sale decir, ah, chachay, qué frío. Y un alemán dice, ¿qué significa chachay? Yo no conozco esa palabra. Trate de traducir y buscar un término alemán que puede expresar esa sensación que nosotros tenemos cuando sentimos un golpe de frío. Me explico. Y a veces eso exige mucho esfuerzo, más cuando queremos transmitir mensajes como reino de Dios,
como misericordia, como pecado, que eran términos, conceptos propios de los judíos que en las otras culturas no se conocían. Entonces, ese va a ser uno de los esfuerzos de Pablo. Y eso Pablo lo va a hacer a partir de la lectura de la Biblia griega, ¿sí? La misma Biblia que utilizó Jesús. O lo digo de otra manera, Pablo no tenía en sus manos el texto hebreo. Él lo tuvo ya la traducción que se había hecho, la llamada Biblia griega. Una pregunta que nos hemos hecho muchas veces es si Pablo, siendo joven, pudo conocer a Jesús. Cronológicamente sí, cabe la posibilidad, porque son contemporáneos, ¿no? Pablo quizás 5 o 6 años mayor que Jesús en edad, pero no tenemos ninguna evidencia clara que nos haga sospechar que efectivamente alguna vez Pablo se haya cruzado en el camino con Jesús. No lo tenemos. Así que más bien tenemos que decir que nunca en su vida terrena Pablo se cruzó con Jesús. Su primera experiencia con Jesús será camino a Damasco, cuando cayéndose escuchó la voz por primera vez de Jesús que le preguntaba, le cuestionaba: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que no lo conoce, dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces, a partir de ese momento, a Pablo le entró todo el deseo de conocer quién era Jesús, ¿no? Bueno, básicamente eso. En un momento determinado, no sabemos en qué momento ocurrió, pero en un momento determinado, Pablo regresa a Jerusalén cuando ya existen comunidades cristianas, ¿sí? Ya en Jerusalén se ha formado, vamos a decirlo así para entendernos, dos comunidades, dos. Una comunidad que nosotros llamamos judeo-cristiana, que son los seguidores de Jesús que eran propiamente de origen judío. ¿A quién nos referimos con ello? Propiamente a los seguidores de Jesús. En esta comunidad originalmente está Pedro, está Juan, están los 12, allí estaba María que los acompañaba en la oración, todos ellos liderados por Santiago, el hermano del Señor. Pero también hay otra comunidad de llamados cristianos gentiles o cristianos prosélitos, que son cristianos, muchos de ellos de origen judío, pero que han venido de la diáspora, es decir, gente que viene de otros pueblos fuera de Israel y que se sienten atraídos por Cristo, ¿no? De este grupo sería Pablo, Esteban, de este grupo sería Bernabé, este grupo sería probablemente Juan Marcos, Lucas, ¿ya? Entonces, en un momento determinado, este Pablo, todavía judío, fariseo, llega y se encuentra con estos dos grupos que aparentemente son de raíz judía, pero que están teniendo un discurso distinto, unas celebraciones distintas. Por ejemplo, estos se declaran judíos, pero ya no celebran el sábado y no lo hacen en la sinagoga, sino que celebran el domingo y lo hacen en casas. Mientras que el judaísmo hablaba de la pureza ritual que había que tener, estos cristianos están más preocupados de vivir en comunidad que en cuestiones de limpieza y de rituales de ese tipo. Entonces Pablo y muchos otros judíos piensan que este grupo de seguidores de Cristo son un montón de fanáticos que están violentando todas las leyes y deciden que lo correcto es empezar a perseguirlos motivados por el celo de la ley. Lo digo de otra manera, ¿sí? Es como que nosotros veamos hoy un grupo de personas que se declaren católicas, pero que ya no vayan a misa y que en vez de ir a misa se reúnan en una plaza
a hacer un poco de juegos y rezar un poquito, pero que ya no comulgan, no celebran la Eucaristía, sino que celebran otras cosas. Y ya no leen la Biblia, sino que leen otros libros. Entonces nosotros pudiéramos decirles, oiga, ustedes no son católicos. Ah, nosotros sí somos católicos. No, señor, porque ustedes no están viviendo las costumbres y tradiciones. Y si alguno de ellos pretendiera entrar luego en la iglesia, a lo mejor le decimos, por favor, retírense porque ustedes no son católicos. Sí, ¿me explico? ¿Me explico? Algo parecido pasaba, ¿no? Pablo les decía, pero ustedes no respetan el sábado, no respetan la circuncisión, las mujeres no respetan el velo, ya no leen las escrituras, ya no creen solamente en Yahvé como único Dios, sino que dicen que Jesús también es Dios. Ustedes son un montón de fanáticos y Pablo y compañía empiezan a perseguir a estos cristianos, acusándolos de relativizar la ley. Cuando matan al primer mártir que nosotros tenemos, que es Esteban, Esteban pertenece al segundo grupo, ¿no? Al que hemos llamado cristianos gentiles. Pablo está convencido porque Pablo está presente como testigo mientras apedrean, mientras lapidan a Esteban. Y Pablo está convencido que eso es lo correcto y que eso es lo que mandaba la ley. Matar, crucificar, castigar a todos los que cometan blasfemia. Tan convencido está que después de matar a Esteban, Pablo va a solicitar permiso, carta, autorización para no solo perseguirlos en Jerusalén, sino ir a buscar donde quiera que se escondían para llevarlos presos y luego ejecutarlos. ¿Ya? Ahora tiene que haber sido un golpe muy fuerte, ¿no? Hay un texto que a mí me encanta, de Hechos de los Apóstoles. Hace un rato le dije que Jesús se encuentra, perdón, Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco, pero ahí no empezó la conversión. Ahí se completa la conversión. La conversión de Pablo seguramente debió iniciarse con el martirio de Esteban. Porque lo que Pablo hubiese esperado es que si Esteban es un blasfemo, a su muerte se vaya al infierno, sea condenado, porque es malo. Y sin embargo, el texto de Hechos dice que a la muerte de Esteban, los cielos se abrieron para recibirlo a Esteban. Me explico, tiene que haber sido un choque muy, muy fuerte, ¿no? Es como que nosotros hoy digamos, pues bueno, si nos portamos bien, somos respetuosos, somos buenos hijos, somos buenos padres, somos buenos esposos, nos espera la salvación, pero al que es infiel, al que es irresponsable, al que es borracho, a ese le corresponde pues el castigo. Y que de pronto vengamos a un borrachito, a un irresponsable, a un infiel, que el cielo se abra para recibirlo, pues a nosotros también nos causaría por lo menos cierta sorpresa, ¿no? Pondría en cuestionamiento todo. Seguramente Pablo allí empezó a cuestionarse y empezó un proceso de conversión que va a terminar tiempo después en la experiencia camino a Damasco. Camino a Damasco, ¿no? Aclaremos de una vez por todas, la tradición ha dibujado y por ahí ustedes van a encontrar muchas pinturas, muchas estampitas donde Pablo va en un caballo y hay gente que vive convencida que Pablo se cayó de un caballo. Bueno, el texto bíblico no habla de ningún caballo. Dice que Pablo sintió como un rayo, como un estruendo y cayó al piso. Y a lo mejor iba caminando nomás. Y escuchó la voz que le preguntaba, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo quedó ciego. ¿Cuánto tiempo? Lo mismo que Jesús estuvo muerto, 3 días. Obviamente es bueno que tengamos claro que no es una ceguera física, ¿no? No es que se quedó con los ojos cerrados que no podía abrirlos. Cuando se habla de una ceguera, se habla de una pérdida de horizonte, por lo que ya hemos dicho, porque Pablo fue formado en la ley. Pablo conoce todas las normas, prescripciones, todo lo que ordenaba la ley en términos de moral, de culto, etcétera.
Y de un momento a otro todo eso no tiene sentido. Y Pablo tiene que, como niño chiquito, volver a empezar a caminar, hablar, volver a darle nombre. Allí donde él antes le habían dicho que había una impureza, ahora Pablo tiene que aprender a descubrir la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios. Ese hombre que él catalogaba como un maldito frente a la ley, llamado Jesús, ahora se convierte en el Salvador. Pablo va a decir frases hermosas, ¿no? Desde que conozco a Cristo, solo me importa Cristo, el resto ya no me importa, ¿sí? Por Cristo vale la pena relativizarlo todo. Y pasa de ser, por decir algo, el mimado de los judíos a convertirse en enemigos de sus antiguos compañeros de persecución. ¿Ya? Y es una experiencia tan carismática la que tiene Pablo. Entiéndase por carismática una experiencia profunda que le da una autoridad. Me encanta esa palabra, más allá de que hoy la hemos como distorsionado, ¿no? Carismático no es aquella persona que uno cree que hablan lenguas. Ustedes habrán visto en algunos movimientos, dice, no es que él es un carismático, tiene el carisma de las lenguas, porque miren que habla 25 lenguas, ¿no? A mí cuando me dicen que hay gente que habla en lenguas, yo recuerdo lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Si un hermano tiene el don de la lengua, en la misma comunidad debe haber un hermano que tenga el don de interpretarlas, porque si no, eso viene del diablo. Así que eso de que anden hablando en lenguas no es señal de nada. ¿Qué significa propiamente un carismático? Carismático es aquel que tiene una profunda experiencia de Dios que sin perder la humildad le da mucha autoridad. Siente que tiene autoridad para hablar. Por eso la gran pelea de Pablo después de su conversión es que él sentía profundamente en su corazón que él también era apóstol. Los otros apóstoles, los 12, no lo quieren aceptar. Hablan mal de Pablo. Cuando Pablo dejaba una comunidad para seguir su viaje, solían venir hermanos cristianos, a los que Pablo llama judaizantes, a deslegitimar, desautorizar a Pablo, diciendo, Pablo no es apóstol de Cristo. Pablo no lo conoció, Pablo no estuvo presente en la cruz, Pablo no estuvo presente en el evento de la tumba vacía. Entonces Pablo no pertenece, solo son 12 los apóstoles. Y Pablo insiste, yo también soy apóstol. A mí también se me apareció Cristo de otra manera. Y yo tengo toda la autoridad para hablar. Por eso Pablo se convierte en un apóstol por vía carismática. Y después de eso, la última etapa para terminar ya esta primera parte, es Pablo que una vez convertido con la misma pasión con la que había leído las escrituras en su época de fariseo, con la misma pasión ahora empieza a anunciar el evangelio de Jesucristo, recorriendo el mundo entero. No ha habido personaje en la historia que haya caminado tanto por el mundo como Pablo. Alguna vez en un libro me leí por curiosidad que el autor de este libro se puso a hacer los cálculos por kilómetros de acuerdo a los viajes misioneros y llegó a concluir que Pablo debió caminar entre 5 y 6.000 kilómetros. Escuche bien, 5, 6.000 kilómetros. ¿Cuántos de nosotros ahí en Guayaquil con el calor, usted salga, camine 2 kilómetros y ya está fundido? Ya usted quiere volver a la casa, me a dormir porque hasta las piernas duelen. 5.000 kilómetros. Los viajes de Pablo podían durar hasta 3 años y medio. Es decir, si dejaba prendida la cocina, cuando volvía ya se había incendiado la casa. Pablo recorrió el mundo evangelizando. No lo hizo solo, lo va a hacer con distintos compañeros. El primero fue Bernabé, después vendrá Silas, también estará Juan Marcos, compañero de viaje será Lucas.
En sus trayectos misionales lo acompañarán parejas como Prisca y Aquila, lo acompañará Apia, muchos personajes con los cuales Pablo se une para llevar la buena noticia, ¿no? ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3. Hay un cuarto viaje que se conoce como de cautividad. Este no es un viaje misionero porque no es que Pablo lo organiza, que Pablo tiene la intención de hacerlo. Ya Pablo ha sido detenido y preso, demanda ser juzgado por el emperador, porque él es un ciudadano romano. Y la ley romana decía que los romanos solo podían ser juzgados por el emperador, por ningún otro pueblo. Y como los judíos querían matarlo a Pablo, Pablo para tratar de salvarse dice, no, yo soy romano, por lo tanto me tienen que llevar a Roma para que me juzgue el emperador. Y así inicia el cuarto viaje, ¿no? El primer viaje de estos solamente tenemos noticias por el libro de Hechos de los Apóstoles. Curiosamente, en las cartas propias de Pablo no se habla de este viaje, pero ningún autor hoy cuestiona. Todos consideramos que debió ocurrir un primer viaje misionero, digamos, a manera de entrenamiento, donde por primera vez Pablo se va. Yo no sé si ustedes han ido a alguna misión, ¿no? O como cuando uno va a trabajar nuevo en una institución. Las primeras clases son de entrenamiento, uno va viendo, conociendo, tratando de identificar a los compañeros de trabajo, a las autoridades, los horarios, y ya luego como que ya nos vamos conociendo más y nos sentimos como más liberados para actuar. En el segundo y del tercer viaje, sí tenemos ya mucha evidencia histórica de que realmente ocurrieron, sobre todo porque los datos que nos dan Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo coinciden prácticamente en todo, excepto una pequeña visita que Lucas dice que Pablo hizo a la ciudad de Berea, pero que Pablo en sus cartas no la menciona. Puede ser que podemos considerar que a lo mejor a Pablo se le olvidó porque no fue una visita así como muy relevante, ¿no? Nosotros cuando nos preguntan dónde has viajado, uno se acuerda de muchos lugares a los que ha ido, ¿no? Pero siempre hay un lugar que a uno se le olvida, pues porque no le marcó la vida, porque no nos tocó. Eso pudo haber pasado, ¿no? Eh, el fracaso que Pablo tuvo en Atenas nos hace cuestionar la existencia de una carta a los atenienses que algunos consideran que existe, igual que consideran de que debe haber una cuarta carta a los corintios, pero no tenemos ninguna evidencia de ellas, no hay ningún testimonio, ni directo ni indirecto, por lo tanto, no existe eso. Pablo murió probablemente hacia el año 65, 66. Según la tradición, murió durante la persecución del rey, del emperador Nerón. Según la tradición, ahí murió Pablo y murió Pedro. Pablo murió decapitado. Otros autores como Clemente llegan a decir que Pablo sí cumplió su sueño de ir hasta España. En la carta a los romanos, curiosamente nosotros encontramos al inicio que Pablo le manda esta carta a los hermanos de Roma para presentarse. Me explico. La comunidad de Roma no fue fundada por Pablo, es una comunidad anterior, no lo conocen y Pablo parece que sospecha que en esa comunidad han dado una mala imagen de él. Estos hermanos judaizantes que lo cuestionaban, que lo deslegitimaban, que lo desautorizaban, probablemente han hablado mal de él dejando como algún prejuicio. Frente a ese prejuicio, Pablo decide escribir una carta para presentarse y para presentar cuál es la síntesis del evangelio que él está anunciando. Por eso la carta a los romanos es, digamos, el testimonio mayor del pensamiento de Pablo. Curiosamente digo, en esa carta Pablo se presenta para ser bien recibido y poder quedarse un tiempito
antes de iniciar su viaje final, que era llegar a España. Según la tradición, Pablo nunca llegó a España porque murió decapitado en la persecución de Nerón, pero según Clemente parece que sí llegó a España. ¿Qué podemos decir hoy nosotros? Bueno, no sabemos si llegó o no llegó, no tenemos evidencia, pero aún en el supuesto de que Pablo haya llegado a España, debió haber durado muy poquito tiempo y regresó a Roma, porque no quedó ninguna evidencia. ¿Cuál hubiera sido una evidencia de su presencia en España? Lo que hizo cuando pasó por Corinto, por Galacia, por Éfeso, por la ciudad de Colosas, que quedó evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Pues la comunidad que él fundó, luego las cartas que les escribió. Esos son evidencias del paso de Pablo. Pero no hay ninguna comunidad cristiana que se haya formado en España, menos aún alguna carta. Así que no tenemos mayores detalles. Lo más probable entonces es que haya muerto hacia el año 66, 67, probablemente en Roma, con la persecución. Hasta ahí una breve resumen que nos es importante conocer de la vida de Pablo, de este gran misionero que le tocó muy difícil porque le tocó empezar de cero, le tocó vaciarse para volver a empezar. Algo que yo digo que hasta hoy nos cuesta muchas veces a nosotros, ¿no? ¿Cómo lograr la conversión, que es vaciarse de tantas malas formaciones que a veces recibimos, malas costumbres que tenemos, tradiciones cuestionables que tenemos y empezar una vida nueva? ¿Sí? Una de las cosas que a mí siempre me ha causado un poquito de gracia y de pena es que cuando alguien quiere cambiar en su vida, generalmente encontramos que nuestras propias amistades, más aún nuestra propia familia, se nos burla, ¿sí? Usa la ironía con nosotros. No que ya te cambiaste, no que ya eres hermanito. ¿Y cómo así que todavía sigues hablando en esa forma? ¿Cómo así que como que si la conversión significa alejarse del mundo y volverse un ángel? Miren, Pablo, antes de su conversión y después de su conversión, siempre fue colérico, apasionado. Por eso Pablo tiene esa pasión a la hora de escribir, ese mal genio. ¿Sí? No sé si ustedes conocen a esas personas que son primarias en sus reacciones, porque la conversión no significa dejar de ser lo que uno es, sino empezar a actuar acorde con otras formas de ver la vida. Veamos entonces algunos aspectos teológicos del apóstol Pablo. Desde ya les advierto, ¿no? Temas como, por ejemplo, el trato de las mujeres o la esclavitud, no lo voy a ver acá porque el tiempo es muy cortito lo que tenemos. Veamos solo como algunos temas muy concretos. El primero es el término de la comunidad, la iglesia que Pablo quería formar. Lo dije hace un rato y ahora quiero ahondar un poquito más. Y lo voy a decir despacito para que se vaya metiendo en nuestra cabeza. No hubo desde el inicio una iglesia así, monolítica, cohesionada, única. Desde el inicio hubo muchas comunidades. ¿Sí? Una comunidad en Jerusalén, una comunidad en Antioquía, una comunidad en Colosas, una comunidad en Roma. Todas ellas se sentían muy unidas en el espíritu de Cristo resucitado. Todas participaban de un sueño, pero cada una se sentía independiente a la hora de tomar decisiones porque vivían en lugares distintos, ¿no? Es como que yo diga, mire, aquí hay colegios, ¿no es cierto? Aquí está el colegio Néstor Astudillo Bustamante, que es una institución educativa, está la unidad educativa San Francisco Javier, la unidad educativa Juan Diego, la unidad educativa, etcétera, ¿no es cierto? Y cada una de estas unidades educativas son distintas en sus procesos. Tienen metodologías pedagógicas distintas, estructuras distintas, horarios a veces distintos,
pero todas están unidas por el mismo espíritu cristiano católico que quieren impregnar en su formación. ¿Me hago entender? Pero luego no se puede decir que la unidad educativa Francisco Javier puede venir a obligar a la unidad educativa Néstor Astudillo a que tienen que hacer esto. Los de Néstor Astudillo dirán, disculpe, usted vaya a mandar allá, a su colegio. Aquí nosotros nos organizamos. ¿Me hago entender? Ya, eso pasó en las primitivas iglesias. Habían distintas comunidades, ¿sí? Y Pablo, uno de los temas que más le apasiona es cómo lograr que con las diferencias que tenemos, con las diferentes actitudes y comportamientos que dependen de las circunstancias en que vivimos, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo vivir la fe, yo, José Guerra, que soy varón, a como la viven Karen Grueso o María Bisuete o Mariana Negrete, que son mujeres y tienen otra forma de expresar la fe. Y no es lo mismo la forma como Kenneth Mota vive su fe como una mujer adulta a como la vive una niña de 5 años. ¿No es cierto? Hay tantas variantes para vivir la fe, el color de nuestra piel, nuestra clase social, nuestra cultura, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo la fe de un religioso que de un laico. Pero dentro de todas esas variantes, todos tenemos que caminar hacia el mismo fin que es el reino de Dios. Y Pablo dice que esa iglesia que debemos formar todos, respetando nuestras diferencias, debe tener 4 características. Primero, debe ser una iglesia sana. Cuando hablamos de una iglesia sana, en términos espirituales, estamos hablando de una iglesia donde entendemos que todos somos hermanos, que todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos y que valoramos nuestras virtudes y respetamos nuestros defectos. Es decir, una comunidad donde vivimos como iguales. No lo que a veces tenemos en la iglesia, ¿no? Que yo porque estoy casado, porque tengo una sola esposa, porque voy a misa todos los domingos, creo que tengo más valor que ese hermano mío que es borracho, o que esa mujer que es trabajadora sexual, o que esta hermana que abortó, o esta hermana que vive en unión libre. No, eso es una iglesia enferma. Y si tenemos un hermano, una hermana dentro de la comunidad que ha desviado su camino, que se ha convertido en esa ovejita que se ha perdido, no se olviden lo que nos enseña el buen pastor. Hay que dejar a las 99 justas y hay que ir a buscar a la oveja perdida. Y cuando la encontremos, hay que traerla otra vez. Y entonces habrá fiesta. ¿Recuerdan lo que dice Jesús? Lucas capítulo 15, más alegría hay en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos. Eso es una iglesia sana. Una iglesia sana es donde algún día Kenneth está mal y toda la comunidad se une para apoyarla, para animarla, para guiarla, porque es una hermana y a mí no me pesa lo que le pasa a mi hermana. Eso, en ese sentido. Dos, una iglesia donde haya amor por todas las ovejas, por todas, ¿no? Sí, Jesús cuestiona mucho a los que tienen mucho dinero, a los ricos, sí, pero Jesús no los rechaza. De hecho, tiene muchos amigos, buenos amigos de Jesús, que parece que tenían mucha plata, ¿no? Zaqueo, Nicodemo, José de Arimatea. Hay que amar. Les voy a recordar solo una frase de Jesús que Pablo debió entenderla muy bien. Pablo dice, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves si no amas a tu hermano al que ves todos los días? Más aún, dirá Jesús, cuidado, cuidado, si amas, segundo, si amas al que te ama, no tienes ningún mérito. Es fácil amar a tu esposa, a tu mamá, a tus hijos. Ama a tu enemigo, ama al que es distinto, ama a aquel que resulta antipático. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, Karen, no sé si a ti. Lo que estoy nombrando es lo que tú voy pasando la pantalla, lo estoy viendo, por si acaso.
Karen, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que alguna vez usted conoce a alguien y le cae mal, antipático, no hace nada, pero ya de por sí es antipático. Yo he descubierto con el tiempo que esa gente que de entrada a uno le resulta antipática, si uno tiene la madurez de acercarse y tratar de conocerlo, curiosamente termina siendo buen amigo. ¿Y saben por qué cae antipático? Porque en el fondo se parece a nosotros y nos vemos tan reflejados en ellos que nos da miedo que ellos nos vayan a descubrir lo que somos. Hoy escuché una de las frases más profundas que he escuchado en mi vida. Iba a decir en este año, pero es que este año recién empieza. Vea qué hermosa frase. Al otro lado del miedo está la felicidad. Al otro lado del miedo está la felicidad. A veces por miedo nos estancamos y nos perdemos de la felicidad. Tercero, Pablo quiere una comunidad, una iglesia que esté animada por la esperanza futura. Y es algo que hoy nos hace falta en nuestras iglesias. Sí, vivimos demasiado el presente, vivimos demasiado esa filosofía de los cínicos que decían comamos y bebamos que mañana moriremos. Chuya vida, dicen los borrachos, ¿no es cierto? Para morir nacimos, entonces aprovechemos. Algunos se quieren gastar todo el pavo en diciembre y se olvidan que enero es un mes que tiene como 80 días. Porque créanme que cuando llegue el sueldo de enero va a pasar una eternidad antes de que nos llegue. No, la iglesia, nosotros como iglesia, no podemos olvidar que vamos caminando a un futuro. Ese futuro para nosotros, eso que llamamos la parucía, es la consecución del reino de Dios. Sí, ya Jesús nos advertía, los hijos de las tinieblas son astutos y les van a hacer creer que este mundo es hoy nomás y que no vale la pena ser buena gente, no vale la pena ser solidario, que lo correcto ahorita es que usted se encierre y no hable con nadie, desconfíe de todo el mundo y le van a hacer creer que eso es correcto. Y Jesús le va a decir, Karen, Mariana, María, segundo, Carmen, ustedes no sean así. Ustedes son luz y una luz está para ser puesta a lo más alto para que alumbre a los demás. ¿Sí? No teman a los que matan al cuerpo, teman a los que matan el espíritu, dirá Pablo. Y Jesús lo va a decir en una frase muy hermosa, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida por el hermano. ¿Y por qué lo damos? No porque somos mártires, no porque somos tontos, no porque no respetamos la vida, ¿sí? Porque así hay gente en este mundo que cree que cuando usted es bueno, usted es tonto. Ya, si ellos quieren, ese problema de ellos. Pero usted no lo hace por eso, usted lo hace porque usted debe entender en su corazón que la vida solo se honra cuando la gastamos por los demás. Y no tengo mucho que hablar de eso porque ustedes son tan expertos en eso que no hay cosa más linda que ser educador. Yo siempre he creído, toda profesión es noble y valiosa, pero ser educador, que es coger a veces a un muchacho y tocarle la vida, es darle parte de nuestra vida para que ellos crezcan, aunque nosotros disminuyamos, como diría Juan Bautista. Y finalmente, una iglesia que a tiempo y a destiempo, de día y de noche, con salud y enfermedad, proclame el Evangelio, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? Digámoslo en palabras sencillas, para que lo entendamos. La buena noticia de Jesús es que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama. Dios tiene una mansión con habitaciones para todos. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Sí, que Dios nos libre de andar anunciando infiernos, castigo, maldiciones, porque entonces no estamos dando una buena noticia. Eso sería una mala noticia. La buena noticia es poder decirle, voy a cambiar a los personajes porque ya lo molesté mucho a los que tenía, ahora ya estoy con otros personajes. La buena noticia es decirle a Marcelo, a Tatiana Segura, a Kenneth Mota, me volvió a salir Kenneth. Dios te ama, Dios te ama. Algunos que ven que me les voy acercando enseguida apagan la cámara para que yo no los moleste. Es decirle a Javier, es decirle a Cristina Hidalgo, hagas lo que hagas,
Dios siempre está en la ventana suspirando, esperando que tú quieras regresar a la casa. Solo para Él poder decir, maten un chancho, hagamos fritada, bailemos porque mi hija Cristina, mi hijo Javier, mi hija Evelyn estaban muertos y han decidido volver a vivir. Esa es la buena noticia. Eso. Sí, yo nunca olvidaré lo que decía mi mamá. Cuidado con andar estirando el dedo para acusar a los demás. Porque cuando usted estira el dedo para acusar a los demás, un dedo acusa a los demás y tres lo acusan a usted. ¿Mm? Segundo, la justificación de la fe. ¿Qué es la justificación de la fe? Para poder entender este misterio grande, tenemos que ver un poco cómo se justificaban los judíos. La palabra justificación hace referencia a la salvación. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el pasaporte que nos da la salvación? ¿Ya? Los judíos pensaban que la forma para salvarse era cumplir estrictamente la ley. Si la ley decía que el sábado había que ir a la sinagoga, pues ir a la sinagoga. Si la ley decía que el niño en el octavo día debía ser circuncidado, pues se circuncida. Si la ley decía que no se podía comer animales que todavía tenían sangre, pues había que desangrar. Si la ley decía que la mujer tenía que recogerse el cabello, pues no lo recogíamos. Si la ley decía que en el templo usted tenía que ofrecer una palomita por el perdón de los pecados y dejar la limosna, usted lo hacía. Y cumplir estrictamente la ley lo salvaba. Pablo va a tener un problema grandote con esto, porque Pablo va a decir, lo que nos salva, lo que nos justifica, no es el cumplimiento de la ley, sino la aceptación de Jesucristo. Caramba, ahondo un poquito más. Miren, Pablo va incluso en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas a decir que a veces, precisamente porque existe ley, es que hay pecado. Porque cuántas veces ustedes, queridos docentes, mostrando las leyes, los preceptos, las normas, lo que hacemos es despertar la morbosidad. ¿Quieren un ejemplo muy sencillito? Usted tiene una niñita de 3 años, 4 años ¿cómo se llama eso? En prebásica, ¿sí? En inicial. Y la ve con un niñito, compañerito jugando, y ambos, no sé, se dan un beso en la boca porque vieron a sus padres besarse, porque vieron en una película, porque lo vieron en la televisión. Y usted inmediatamente les enseña que eso no se hace, que eso está mal hecho. Usted puso la ley por encima y ha despertado una morbosidad en un niño que probablemente está jugando sin tener ninguna noción de inmoralidad. ¿Me explico? Pablo va a decir eso, porque existe ley, es que existe el pecado. Pablo va a decir lo siguiente en la carta a los romanos. La ley existe solo desde Moisés, siglo XIII, y sin embargo Dios ya había salvado a Abraham 5 siglos antes, en el siglo XVIII. Entonces Pablo dirá, la salvación no viene por el cumplimiento de las leyes, sino por la obediencia a Dios. Y esa obediencia a Dios ahora se convierte en una obediencia a Jesucristo. ¿Y cómo obedecemos a Jesucristo? Pues obedeciendo el único mandamiento que Jesús nos dio. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Ámense unos a otros. Ámense. Y les vuelvo a recordar lo que ya dije. Si aman a quienes ustedes aman, no hay mérito. Amen a sus enemigos. Amen a aquellas personas que alguna vez lo han hecho llorar, aquellas personas que a veces hablan mal de uno, aquellas personas que nos han hecho derramar lágrimas, incluso lágrimas de sangre. Hay que amarlos. Hay que amarlos, no tanto por ellos, sino porque en el momento en que usted opta por amarlos, usted se está liberando de esa espina dolorosa que es la venganza, el resentimiento, a veces el remordimiento que nos queda. Entonces, la idea para resumirla es, y esto tiene que haber sido motivo de grandes discusiones, para Pablo, lo único que nos va a salvar de este mundo
es aceptar libremente ser discípulos de Jesús, vivir en comunidad y vivir como hermanos. Vivir como hermanos. La verdad, Pablo, tercer tema, el tercero y penúltimo, porque ya luego nos queda solo uno. La verdadera libertad que nos dice en la carta a los Gálatas no es vivir el legalismo ni el libertinaje, sino la libertad de ser esclavos de Cristo, ¿no? La palabra esclavos probablemente sea peyorativa, porque la esclavitud nosotros hoy en el siglo XXI la consideramos algo totalmente negativo, cuestionable, denunciable, ¿no? Censurable. Pero pongámonos en el contexto del siglo I, donde el esclavo era la persona que vivía todo el tiempo listo, dispuesto a atender a su señor. Si su señor necesitaba ayuda, él estaba allí. Si su señor se iba de viaje, él se iba de viaje. Si su señor tenía que trabajar, él trabajaba con él. Esa era la tarea del esclavo. Y eso es lo que Pablo utiliza como figura en nuestra relación como discípulos. Ahora bien, esa relación incondicional, permanente, de servir al Señor, tiene dos connotaciones que para Pablo son importantes. Primero, es un servicio a Jesús en el prójimo, en el prójimo, ¿sí? Jesús va a decir en un momento, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que donde haya hambre, usted ponga la comida. Si alguien tiene sed, usted le dé agua. Si alguien está desnudo, usted lo vista. Si alguien está enfermo, visítelo. Si está en la cárcel, acompáñelo. Y cuando alguno de ustedes diga, pero ¿dónde lo vamos a ver al Señor si no lo vemos? Cuando lo hacen con los hermanos, especialmente los más pequeños, los, digamos, insignificantes, los que son invisibles, porque a veces sí caemos en una tentación, queridos hermanos. Tiene que haber pasado ahora en Navidad, porque a todos nos ha pasado alguna vez en Navidad, que caemos en la tentación de llevar caramelitos a los niños pobres, pero solamente para calmar la conciencia. Algunos incluso se toman fotos. Aquí entregándole la canasta a una familia pobre gracias a la ayuda de mis estudiantes del curso. Y es solo para calmar la conciencia. Eso no es solidaridad. La verdadera solidaridad, como diría Pablo, es reír con el que ríe y llorar con el que llora. No solamente se trata de dar un pan, se trata de sentarse a compartir el pan. No solo se trata de ir y estar un rato con un enfermo llevándole unas medicinas. Se trata de tomarle la mano y consolarlo en este momento de dolor, haciendo de su dolor mi propio dolor. Eso es ser esclavos de Cristo. Y segundo, es algo que se hace en libertad. ¿Sí? Yo quiero solo recordar la frase de Santa Teresa, que me parece que iluminada lo dice mejor que yo. En su poema, Santa Teresa dice, no me mueve para amarte, mi Dios tan querido, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Libremente aceptamos a Jesús, no porque aspiramos al cielo, no porque tenemos miedo del infierno, sino porque entendemos que en Jesús encontramos el verdadero sentido de nuestra vida. No porque Jesús nos va a librar de problemas. A mí hay gente que hasta me duele cuando le escuchas decir, ¿no? Es que si te entregas al Señor todo va a mejorar, te vas a ganar casa, te vas a ganar carro. No, el Señor no nos va a librar de nuestros problemas, pero sí puedo decir, y espero, si no están de acuerdo, luego lo podemos discutir, que no es lo mismo pasar por la tristeza de la muerte de un ser querido cuando sentimos que Jesús acompaña nuestra vida que cuando lo hemos alejado. No es lo mismo un problema familiar cuando procuramos todavía encontrar en nuestra vida de fe una esperanza que habernos alejado de ella. Yo no tengo datos, pero sí tengo una leve sospecha de que la mayoría de las personas que se suicidan
lo primero que perdieron, aún antes del sentido de la vida, fue la confianza en Dios. Perdida la confianza en Dios, es muy probable que le perdamos sentido a la vida. ¿Mm? Eso es libertad. Y el último tema que he dejado, porque es quizás el más complejo de todos, es el de la doctrina del pecado. Esa palabrita que está ahí, por favor, yo les invito a que la escriban. La escriban y no se olviden de utilizarlo. Hamartía. La hamartía. ¿Sí? Hay dos términos en griego para hablar de pecados. Hamartía y el otro, lo digo despacito si lo quiere escribir, parábasis. Parábasis con B grande, ¿no? B labial, parábasis. La parábasis, nosotros podemos traducirla como pecado con minúscula o la palabra que utiliza el mismo Pablo, transgresión. Transgresión. Mientras que hamartía sería pecado con mayúscula. ¿Sí? La verdadera ruptura con Dios. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Voy despacito, ¿ya? La parábasis, hemos dicho, es la transgresión. ¿Cuáles son las transgresiones? Lo voy a decir citando al mismo Pablo. Las transgresiones no nos alejan de Dios. ¿Qué nos puede alejar de Dios? Cristina, que alguna vez usted ha dicho una mentira. Carmen Cuenca, que alguna vez usted estuvo con iras, enojada. Mariana Negrete, que alguna vez usted tuvo envidia. Evelyn, te va a alejar del amor de Dios que un día dijiste malas palabras. Docentes de la Consolata, los va a alejar del amor de Dios que un día en una fiesta terminaron peleando. Pablo dirá, contra todo eso tenemos perdón de Dios, porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, y eso hay que creerlo. Eso es parábasis. Pero otra cosa muy distinta es la jamartía, el pecado. Dirá Jesús, pobre de aquel que cometa el pecado contra el Espíritu Santo. A ese más le vale ponerse una piedra en el pescuezo y tirarse al río Guayas. Ahora, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es lo que nos tenemos que preguntar para entender la teología de Pablo. Bueno, el templo del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? El cuerpo, nosotros, los hermanos. Es decir, yo veo a Evelyn y estoy viendo un templo donde habita Dios. Yo veo a María Bisuete y veo un templo donde habita Dios. Veo a Marcela, veo a Silvia, veo a Karen. Ustedes son templos de Dios. Y lo que nos está diciendo el texto es, pobre de aquel que cometa un pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, pobre del que afecta a un hermano. Karen, probablemente usted si se pone a reflexionar dirá, bueno, pero si uno dice una mentira, ¿no es contra el otro? Si uno se enoja, ¿no es con el otro? Y tenemos que decirle en la teología de Pablo, no. ¿Cuántos de ustedes docentes alguna vez para llamar la atención de sus estudiantes en una clase utilizamos un recurso pedagógico que es la mentira, la exageración? ¿Cuántas veces nos hacemos los bravos? Pero en el fondo lo que queremos es que reaccionen los estudiantes, ¿verdad? Yo puedo decir una mentira incluso a un hijo. Si yo tengo un hijo que tiene una enfermedad incurable, pues yo no le voy a, por decir siempre la verdad, decirle, no, mi hijo, usted se va a morir mañana. A lo mejor tengo que decirle una mentira, ¿no? Y decirle, mira, tómate la medicación, ojalá que pase, no pasa nada, vamos a salir, ¿verdad? Puede ser que yo tenga ira y puede ser que yo mañana llegue a mi trabajo en la unidad educativa Néstor Astudillo y mis compañeros se acerquen a saludar y yo les diga, ¿saben qué, compañeros? Ayúdenme. Hoy no me molesten que estoy enojado. Hoy amanecí que si me pica una culebra, la culebra muere envenenada. Por favor, les ruego, déjenme tranquilo. Yo espero que mis colegas entiendan que estoy molesto, punto. Yo no tengo por qué andarle pidiendo perdón porque estoy enojado, porque hoy amanecí melancólico, porque hoy amanecí acontecido, porque en Navidad no tuve plata, porque perdí un ser querido y la Navidad fue horrible este año.
y hoy me siento bajoneado, me siento triste, me siento deprimido. Yo puedo decirle, Karen, hoy estoy molesto, perdóname, déjame tranquilo, ¿ya? Eso no es pecado. ¿Se puede volver pecado? Sí. Cuando Marcelo, que no sabe que estoy molesto, que estoy deprimido, se me acerca con buenas intenciones y me dice, José, buenas tardes, ¿cómo estás? Y yo aprovecho para volverlo víctima. Le digo, Marcelo, ¿a ti qué te importa? No seas metido. ¿Quién te ha pedido a ti que me preguntes cómo estoy yo? ¿Acaso es tu vida? Sapo. ¿Me explico? Y descargo toda mi ira contra el pobre Marcelo que no tiene la culpa. Eso es pecado. Eso es la jamartía. Eso es lo que realmente Pablo advierte a los cristianos. Eso nos advierte a nosotros. Y miren, voy a salir de la presentación para la última parte, hacerla mirándolo ahora sí a todos ustedes cara a cara. Aunque Lauren siempre me pone a mí aquí como expositor, entonces yo mismo veo una carota ahí que no sé si espantarme o enamorarme de mí mismo. Pero fíjense que cuando la iglesia, hablando ya en términos pastorales, la iglesia tiene unos pasitos a la hora de la confesión, no sé si lo recuerdan. Son como 5 pasitos, ¿no? Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor del pecado. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión con un sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. Espero que los recuerden esa catequesis, ¿no? A mí me encanta eso del dolor de los pecados. ¿Sí? ¿Qué es el dolor de los pecados? Es tomar conciencia de la jamartía de la que Pablo nos habla. A veces no les ha pasado que vamos a confesarnos y lo que hacemos es una lista de transgresiones. Y le decimos, Padre, he mentido. Padre, he dicho malas palabras. Padre, he tenido tentaciones. Padre, he tenido envidia. Que yo de sacerdote le diría, ¿y por qué me viene a contar tonteras que ya lo sé? Porque Silvia, yo sé que usted ha mentido. ¿O que cree que me engaña? Yo sé, Carmen, que usted se ha enojado. Yo sé, María, que usted ha sentido alguna vez envidia. Yo sé, segundo, que has codiciado a la mujer de tu prójimo alguna vez. Y creo que usted sabe que yo también lo he hecho. Contar una lista de transgresiones, de parábasis, no ayuda en nada. ¿Qué es el dolor del pecado? El dolor del pecado, segundo, es preguntarte, si yo alguna vez vi a una mujer con otros ojos, pero supe comportarme y no dije nada y seguí mi camino. Ah, qué bien. O que de pronto viene Carmen y dice, sí, yo he sentido iras, pero respiré profundo y me fui a la cama a dormir y no dije nada. O Silvia dice, sí, yo he sentido envidia contra una colega, pero me mantuve tranquilo. Entonces, eso no es más que una transgresión. Ahora, distinto es que Cristina diga, sí, yo tuve envidia y tan mal me caía esa desgraciada que fui a hablar mal de ella. O Evelyn dice, yo tenía tantas iras que vino mi hermana y la agarré del pelo y trapié la casa con ella. Eso es dolor del pecado. Lo que te duele, Evelyn, no es tu ira. Lo que te duele, Cristina, no es tu envidia. Lo que duele son las víctimas que has dejado. Entonces, una verdadera confesión debería ser, Padre, me confieso que mi hermana lloró y sufrió a causa de la ira que no pude controlar. Padre, me confieso que víctima de mi envidia, yo hice quedar mal a una persona. Padre, confieso que yo le mentí a alguien y esa persona vive engañada por mi mentira. Usted hace eso, ni siquiera necesita que el cura le diga lo que tiene que hacer. Pues ya, cierto, Evelyn, tú sabes lo que tendrías que hacer después de aceptar que has vuelto a tu hermana víctima de tu ira. Será buscar a tu hermana y pedirle disculpas, pedirle perdón. Silvia, será buscar a esa persona a la que has mentido y decirle, mira, vengo a aclarar que yo te dije una mentira que te tiene engañada. Es Cristina ir donde esa persona y decirle, yo fui la que lanzó ese chisme, ese rumor porque tenía mucha envidia contra ti. Sí, pudiéramos hablar mucho de Pablo, pero yo creo que estas 4 enseñanzas son muy importantes y las resumo. La teología de Pablo nos invita hoy a ser una comunidad inclusiva. Primero, ser una comunidad donde cabemos todo. 2, nos invita a que confiemos que Jesucristo sí nos va a salvar. Seremos justificados por Él y empecemos a confiar en Él. Tercero,
que esa libertad de ser cristianos tiene que llevarnos a servir a Cristo sirviendo al hermano. Y cuatro, a tratar de evitar el pecado, la jamartía, no las transgresiones, el pecado, porque cuando lleguemos al reino de los cielos, a nadie le van a preguntar cuántas misas fue, cuántos rosarios rezó, si tuvo los 6 o 7 sacramentos, no. A cada uno le van a preguntar, ¿no es cierto, María Misuete? A usted le van a preguntar, tuve hambre, ¿me diste de comer? Silvia, tuve sed, ¿me diste de beber? Carmen, estuve enfermo, ¿me vestiste? Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cada vez que lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Vengan benditas de mi Padre. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos unos pocos minutos. Si hay alguna pregunta o inquietud, por favor, pueden levantar la mano. Lauren ya me imagino.